¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Me podéis confirmar que se oye el sonido, por favor? Perfecto. Sí, se te oye bien, Cristóbal. Pues nada, en un minutito empezamos. Yo haré una pequeña presentación de David y rápidamente te pasaré la palabra. Perfecto. Cuando sea ni media en punto, pues hago la presentación. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hoy empezamos el segundo webinar del máster. Tenemos a David Maniega, como sabéis, él está pues impartiendo la docencia de dos de las asignaturas que tenemos esta semana. También es el tutor de los proyectos finales de máster. Y hoy nos va a hablar pues, de los contenidos de estas unidades que está trabajando, que estamos trabajando esta semana, HTML, CSS, etcétera, etcétera. Recuerdo la dinámica de estos webinares, la mayoría ya sabéis cómo van, pero como siempre en la formación online pues hay despistes.
Pues recuerdo que el webinar va a durar unos 45 minutos más o menos. Al final tendréis la oportunidad de hacer preguntas, las podéis hacer pues a través del micro o a través del chat. Y después, cuando acabe el webinar, pues un pequeño resumen en formato vídeo en el aula virtual. Recordar que para superar una asignatura es obligatorio realizar al menos 2 webinares de los 4 que se ofertan. Estos webinares también se pueden hacer luego, sin haber asistido presencialmente, se pueden hacer luego visualizando el vídeo. Pues sin más preámbulo, David, cuando quieras, te paso la palabra. Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Una cosa, Cristófol, ¿se ve mi pantalla, la de presentación? No, se ve tu imagen, pero no la presentación. Vale, a ver, un segundito. En la parte inferior hay un botón verde que pone Sí, Share, de compartir. que aparece cuando pones el cursor en la parte inferior de la ventana, si no, no aparece ese menú. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí. Perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues empezamos este webinar. Cualquier pregunta o duda que os vaya surgiendo, pues la comentamos al final, si os parece. ¿Vale? Lo que vamos a ver en este webinar es básicamente, de forma muy sucinta, sin entrar en profundidad, porque hay muchos elementos en juego precisamente en los lenguajes de etiquetado para programación dentro de la web. Vamos a ver aquella conjunción de elementos que nos ha llevado al momento en el que estamos actualmente. ¿De acuerdo? Por ello, hemos de tener en cuenta que a día de hoy tenemos una gran cantidad de nombres, digamos, ¿no? de siglas incluso que nos pueden hacer bailar bastante la cabeza y dejarnos un poco de perplejidad en cuanto a qué lenguajes tengo que utilizar, cuáles no, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar yo, etcétera, ¿no? Un poco lo que ha surgido también en el debate sobre HTML en el 1.3 y en el 1.7, sobre si nosotros somos los que tenemos que hacer las páginas web o tiene que ser un programador o quien diseña también programa, si efectivamente podemos hablar de programación cuando estamos hablando de creación de sitios web. Bueno, para desentrañar todo un poquito esto, pues precisamente vamos a hablar de estos diferentes lenguajes que nos vamos a encontrar, ¿no? Y básicamente el más importante de todos ellos y que mucha gente desconoce es el origen. ¿Por dónde empieza todo esto? Pues todo esto empieza por un lenguaje que se llama SGML, ¿vale? Este lenguaje, de hecho, pretendía ser el lenguaje de intercambio de documentos para la web original. Lo que pasa que llegó a ser demasiado complejo. Era tan difícil de aprenderlo, estaba tan basado al diseño de estructuras de documentos y diseño de documentos en un solo lenguaje que se hacía prácticamente imposible aprenderlo de una forma sencilla. Pensemos que el origen de todo esto era una forma para que los investigadores, por un lado, y el área militar por el otro, pudieran intercambiar contenidos, podían cambiar información de una manera estructurada y de una manera lo más segura posible, ¿vale? SGML al final, como se convirtió en un lenguaje tan difícil de formular, básicamente, se propuso que a partir de él se generaran otros sublenguajes a partir de él. Es decir, que SGML fuera la madre de otros sublenguajes que fueran cumpliendo diferentes
necesidades. Y en este caso, una vez más, por ejemplo, tenemos la parte investigadora del CERN por un lado y la parte militar en Estados Unidos por otro. Las necesidades de seguridad, las necesidades de notación de documentos para unos eran diferentes de para otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso los investigadores del CERN se dedicaron más a utilizar un metalenguaje que etiquetaron como HTML, el lenguaje de hipertexto que estamos utilizando actualmente, porque con eso ya les valía. Era un lenguaje en origen sencillo, un lenguaje demarcado, no se tenía que programar absolutamente nada y simplemente servía pues, para identificar diferentes partes y estructuras de un documento, aplicándoles un mínimo formato. Cuando hablo de mínimo formato, en un origen es lo típico que nos encontrábamos en un editor de texto. Una negrilla, una cursiva, un tamaño de letra, un subrayado, unas tablas, poco más. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que HTML en origen servía simplemente pues eso, para generar unas estructuras de documento muy sencillas. Pero la ventaja que nos aporta y que a día de hoy todavía heredamos y utilizamos a fondo es que SGML nos permite crear lo que podríamos llamar diccionarios de equivalencia sobre las etiquetas, ¿vale? Es decir, un metalenguaje como es HTML está generado a partir de una serie de etiquetas, como habéis podido ver y comprobar en los ejercicios que ya habéis hecho, ¿no? Pues para definir qué hace cada una de estas etiquetas se definió lo que se llamó la DTD, el Document Type Definition. Una DTD lo único que nos dice es qué hace tanto formalmente como visualmente una etiqueta concreta. Pues, por ejemplo, la B de bold o table para generar una tabla o TD para definir una fila de una tabla, etc. ¿Vale? El conocimiento de estas DTDs es precisamente lo que nos da el poder sobre el conocimiento de un metalenguaje como puede ser HTML. Y esto lo generaron a partir de este primer lenguaje de SGML, ¿no? SGML, de hecho, si os fijáis aquí en el cuadro abajo a la izquierda, estamos hablando que es del año 1986, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de un lenguaje bastante antiguo, un lenguaje que no se llegó a utilizar en la práctica por su complejidad, como estamos viendo, pero del cual surgieron una serie de metalenguajes que sí estamos utilizando hoy en día. Por ejemplo, en los años 90 apareció el metalenguaje HTML, que es el que a día de hoy, y que ahora os iré explicando su evolución, es el que estamos utilizando, ¿de acuerdo? HTML 1.0 en el año 1990. De hecho, era un sublenguaje que se desgaja del lenguaje madre, que es SGML, para crear la anotación de documentos simples, el intercambio de documentos con una mínima estructura y con un formato visual. Este fue, de hecho, uno de los grandes problemas que aún seguimos arrastrando hoy en día con HTML, y es que mezcla dentro de sus propias etiquetas tanto estructura como apariencia. ¿De acuerdo? Por eso, hoy en día, cuando trabajamos con CSS, nos cuesta bastante el definir por un lado estructura y por el otro lado apariencia, porque hay etiquetas que ya incorporan una propia estructura y una propia apariencia. ¿Vale? Más adelante, en el año 98, surgió un lenguaje que empezó, un metalenguaje de hecho, que empezó a cambiar mucho las cosas. Es decir, HTML nos permite notar, es decir, identificar textos marcados, relacionarlos entre sí con enlaces, pero no nos permite, o no nos permitía, mejor dicho, trabajar con esos documentos. Es decir, la web iba creciendo en contenidos, pero estos contenidos acababan siendo una gran bola de contenido que no era fácilmente indexable, que no era para nada fácilmente intercambiable, que era muy difícil trabajar con ellos, y de esta manera apareció el metalenguaje XML en el año 98. Con XML lo que hacemos es trabajar básicamente contenido y marcar contenido. Es un lenguaje que está básicamente formulado de manera muy estricta para el intercambio de contenido. ¿De acuerdo? En XML surgió una consideración muy interesante y que se quería implementar también para HTML, y era que esta extensión del lenguaje hacía que a su vez
cada documento marcado en XML tenía que estar bien notado y correctamente etiquetado. Es decir, no permitía errores. HTML, para que pudiera tener éxito en un origen, permitió que desde los navegadores, aunque una web estuviera incorrectamente construida, con etiquetas, por ejemplo, no cerradas, con etiquetas incorrectas, con atributos incorrectos, aquella página se continúa visualizando en un navegador web. Una página en XML mal notada, es decir, con incorrecciones en el etiquetado, automáticamente deja de funcionar, deja de ser útil para el intercambio documental. Este rigor se quiso aplicar sobre el año 2000 al lenguaje HTML. Es cuando surge XHTML por primera vez. En ese sentido, hubo una gran discusión porque, por un lado, estaban los que estaban a favor de que HTML por fin fuera estricto en su manera de etiquetar y que fuera conciso, pero también estaban los que evidentemente consideraban que si eso era así, más del 70% de la web desaparecería. ¿De acuerdo? A partir de aquí se han ido haciendo cambios, cada vez más se han ido construyendo sitios web de manera más correcta. Nos encontramos con sitios web con menos errores de notación, es decir, con etiquetas bien aplicadas, y esto es gracias precisamente a XHTML. XHTML tiene una DTD, tiene un diccionario, que nosotros lo podemos definir en la cabecera del documento, que es el modo stricted. Si nosotros aplicamos ese modelo, se supone que el navegador tiene que utilizar una baja permisividad en cuanto a los errores en las etiquetas. Esto a la práctica no ha acabado siendo así por otro gran problema, o otra gran ventaja, según se mire, la lucha de los navegadores. Los navegadores hoy en día, supongo que la gran mayoría estáis utilizando Chrome o Firefox. Si utilizáis Mac, obviamente seréis superfans de Safari, lógicamente, o incluso de Firefox, según cómo. Y estas luchas por el posicionamiento sobre qué navegador vamos a utilizar para visualizar las páginas web ha hecho, por un lado, mucho beneficio porque ha popularizado el acceso a la web tal y como conocemos hoy en día, pero por otro lado también nos ha provocado unos grandes problemas, y es que los navegadores, en aras de poder tener más cuota de mercado, han sido terriblemente permisivos con las páginas web mal notadas, mal marcadas. De forma que, aunque una página web tuviera errores en etiquetas o incluyera etiquetas inexistentes, ya sea por un error de tipeado al marcarlo o ya sea por una etiqueta que simplemente alguien le ha dado por inventarse, pues daba igual, se continúa representando ese documento sin tenerla en cuenta o sin que haya una variación en el formato de ese documento. Esto sí que es cierto que a la práctica Google está haciendo, por un lado, un gran favor, en el sentido en el que cada vez está siendo más estricto. Quiere que las páginas web estén bien notadas y que separen estructura de formato visual. ¿Vale? Esto es algo que no es porque sí, no es por el bien de la humanidad ni mucho menos, sino porque facilita la indexación. Es decir, si yo por un lado tengo mi contenido notado en HTML y lo tengo bien hecho, y por otro lado a través de CSS, de las hojas de estilo, yo lo que hago es tener mi formato visual sobre el documento, pues evidentemente a la hora de indexar esos contenidos a mí me facilita mucho más la vida. Por lo tanto, voy a primar más aquellas páginas que están bien etiquetadas y que tienen separado por un lado el formato, la estructura, la arquitectura de la información y por otro el estilo gráfico a través de CSS. Sobre estas etiquetas, como habréis visto, y bueno, ya he visto que hay gente pues, que se enfrenta por primera vez al lenguaje, gente que no, que ya ha trabajado con HTML. Las etiquetas, por suerte, dentro de HTML, son finitas, es decir, tienen un número definido de etiquetas y ya está. ¿De acuerdo? No es un formato infinito y que sea inalcanzable, sino que es fácilmente asumible con el tiempo. De hecho, a la práctica, una vez os estáis ya
digamos, acostumbrando a ver el código fuente de una página, vais a ir identificando muy rápidamente a qué corresponde cada etiqueta, qué significado tiene y qué es lo que aporta a una página web. ¿De acuerdo? Esto, de hecho, es fundamental, por ejemplo, cuando vamos a trabajar el SEO. Necesitamos conocer el código fuente, necesitamos identificar las etiquetas del lenguaje para saber dónde vamos a tener que poder actuar o dónde vamos a tener que poder incorporar, pues, por ejemplo, un código específico, un code snippet de cualquier aplicación, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que es importante sobre las etiquetas es su relación con el significado que tienen, con la DTD. ¿De acuerdo? Esta DTD, la Document Type Definition, nos va a decir qué hace esa etiqueta en todo momento. ¿De acuerdo? Las DTDs, como en todo, van evolucionando. ¿De acuerdo? En las diferentes versiones de HTML ha habido etiquetas que han ido desapareciendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Es el propio Web Consortium el que se ha encargado de definir qué etiquetas iban desapareciendo, o una manera muy sucinta de decirlo era qué etiquetas se desaconseja utilizar. Esto no quiere decir que los navegadores no las vayan a interpretar, los navegadores sí que las van a seguir interpretando, pero que la manera correcta de aplicarlas siempre es con la versión, digamos, actual de cada lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entre todos estos elementos que estamos viendo, sí que es importante que tengamos muy clara cuál es la capa de presentación de todo ello. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos la base de todo, la parte estructural, que es la que definimos a través de las etiquetas HTML. Tenemos nuestros documentos notados con las diferentes etiquetas de dicho lenguaje. ¿De acuerdo? A esta estructura, a esta arquitectura de la información que estamos definiendo, le vamos a aplicar una capa más, que es la capa de presentación, la capa del formato visual. Y este formato visual lo vamos a representar a través de las hojas de estilo, CSS. ¿De acuerdo? Y después tenemos una tercera capa que es la del comportamiento, es decir, la de ejecución de, por ejemplo, acciones dinámicas a través de otros lenguajes, como puede ser JavaScript. JavaScript es un lenguaje de pseudoprogramación interpretado en la propia página web y que nos permite ejecutar una serie de secuencias dentro de la propia página. ¿De acuerdo? Estos tres elementos van a ser fundamentales para que podamos construir una página web que tenga una estructura, un formato, una apariencia visual y un comportamiento, si es que vamos a necesitar este tipo de interacciones. ¿Vale? En este sentido, sobre los lenguajes que nos aportan un dinamismo, que nos aportan una extensibilidad más allá de lo que podemos hacer, lógicamente, con el lenguaje HTML, que el lenguaje HTML es limitado en cuanto a su definición como tal, porque es un lenguaje de marcado. No nos olvidemos de este aspecto. Podemos interpelar, pues, otra serie de lenguajes de programación, que aquí es donde, digamos, se puede complicar más o menos la creación de una página web y el interés o no que tengamos precisamente por este entorno. ¿De acuerdo? Cuando hablamos ya de lenguajes de programación, nos encontramos ya con lenguajes donde sí que ya necesitamos tener un conocimiento informático, ya sea de bajo nivel hasta alto nivel, como pueden ser lenguajes, pues, como Java. ¿Vale? Dentro de estos lenguajes, uno de los más conocidos, diría que en base por su facilidad de uso, su facilidad de aprendizaje, su extensibilidad y la cantidad de usuarios que están detrás de la comunidad de PHP, es precisamente uno de los lenguajes dinámicos que se utilizan hoy en día pues con bastante profusión. PHP es un lenguaje abierto, es open source. Existe una gran comunidad detrás de este lenguaje. De hecho, está en constante evolución y digamos que la mayoría de los proveedores web, pues, lo contemplan dentro de sus estructuras y de sus servicios a cliente. ¿De acuerdo? PHP es un lenguaje sencillo, es un lenguaje de programación interpretado en la parte servidor.
¿de acuerdo? Es decir, no carga la página con ejecuciones dentro de la propia página, sino que envía las sentencias al servidor y éste las devuelve con un resultado, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿para qué se utiliza PHP? Pues para utilizar este lenguaje para interactuar con otro tipo de elementos, lo que se llaman, por ejemplo, manejadores de bases de datos. MySQL, Postgre, Oracle, etc. Bases de datos que nos van a servir para nutrir, por ejemplo, un backend de usuarios, un registro de usuarios con acciones, un registro de mailing, etc. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que con PHP existen muchas problemáticas desde el punto de vista de la seguridad, obviamente, como ocurre con todos los servicios que tienen mucho éxito, como ocurre, pues, por ejemplo, con WordPress mismo. WordPress, solamente por ser uno de los CMS que más se utiliza para la creación de páginas web, pues es obviamente el más atacado, ¿no? Y en el caso de PHP, pues es uno de los lenguajes que se mira con más lupa precisamente en búsqueda de agujeros, ¿no? Sí que por eso es importante, si vais a trabajar en algún momento con PHP, que tengáis siempre la última versión del lenguaje o la justamente anterior a la última. Es decir, versiones desactualizadas de un lenguaje de programación suelen ser muy problemáticas y esto en toda área de informática pues lo tienen muy en cuenta y esto supone muchas veces un cambio en las actualizaciones en las páginas web y hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? La ventaja es que PHP también, como lenguaje de programación, es multiplataforma, por lo tanto, se puede trabajar para todo tipo de plataformas y, lógicamente, igual que HTML, nos sirve para poder desplegarlo en cualquier tipo de navegador, con independencia del sistema operativo en el que se desarrolle, e incluso con los navegadores que hoy en día ya empiezan a ser muy importantes, aquellos navegadores que denominamos navegadores mini, que son los que se encuentran tanto en tabletas como en dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Bien, con todo esto también aparece desde hace unos años en escena, después de unos años donde HTML4 se quedó bastante estancado, aparece la figura de HTML5. HTML5 no aparece porque sí, sino que es una evolución que estaba presente dentro del Web Consortium desde hacía muchísimo tiempo por dos motivos. Por un lado, porque se necesitaba aportar semántica al contenido, a las páginas web, y por otro se necesitaba incluir una manera de poder mostrar gráficos interactivos, entornos multimedia, de una manera muy diferente, dado que la propia comunidad web estaba ya, digamos, desarticulando toda la tecnología Flash, que era una tecnología basada en el gráfico multimedia, pero que no era indexable, no era accesible, era como una especie de caja negra donde no se podía saber qué había dentro, y ante esta necesidad HTML5 iba cobrando cada vez más fuerza. HTML5, de hecho, se está utilizando hoy en día como estándar. Digamos que a día de hoy todavía no es un estándar de facto, sí que se está desarrollando a un nivel intermedio, pero la versión definitiva, aquella que sea ya una recommendation y no un draft por parte del Web Consortium, se estima que en este próximo año 2020 estará ya en definitiva con una versión adecuada para todos los tipos de navegadores y funcionalmente operativa y adaptada por todos, ¿no? Y por toda la comunidad. La ventaja de HTML, sobre todo, es que su modelo de actuar es semántico, ¿de acuerdo? Así como nosotros ahora, por ejemplo, si vemos el código HTML4 o XHTML, nos encontramos con que las etiquetas vienen a definir una cierta semántica en cuanto a qué elementos puede haber en una página. Pues hay un title, hay un header, hay una table, pero nos falta aportar más semántica a diferentes elementos. Por ejemplo, una porción de mi página web es el sistema de navegación. Una porción de mi página web es una zona un sidebar donde yo tengo una serie
de contenidos específicos que solamente se suelen incluir en ese espacio. O el footer mismo, el pie de página, es algo que es existente en todas las páginas web y yo necesito indicarlo más allá de un simple bloque, más allá de un simple div. Por lo tanto, en este caso estoy diciendo a un motor de búsqueda con esta semántica qué es cada cosa, qué es lo que te vas a encontrar dentro de ese entorno, en una cabecera, en un sistema de navegación, en la parte principal de mi contenido, donde voy a tener diferentes artículos, en un pie de página, etc. Este es el comportamiento que precisamente HTML5 quiere incorporar y que está incorporando ya en diferentes páginas web. De hecho, HTML5, aun a riesgo de que hay navegadores que siguen teniendo problemas en cuanto a su representación visual, ese es uno de los gaps que nos encontramos, y especialmente también en los navegadores de los dispositivos móviles, que son los que más lentamente están actualizándose a día de hoy. Cosa curiosa, cuando precisamente el acceso a la web está siendo masivamente a través de dispositivos móviles, más que en modo escritorio o portátil, pero sí que HTML5 vino ya para quedarse y va a ser el que ya va a desbancar definitivamente digamos, a la antigua manera de codificar, ¿no? a la nueva forma de por fin identificar qué significa cada tipo de bloque de contenido dentro de una página web. En este sentido, un aspecto que sí que os recomiendo que utilicéis, aparte de los validadores del Web Consortium para validar código, es este recurso, el Can I Use. Can I Use lo que nos permite es ver qué grado de compatibilidad tiene una etiqueta web en cuanto al navegador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensemos que muchas veces nos vamos a encontrar a la hora de desarrollar un proyecto web con un cliente que por una característica determinada pues diga: yo, mira, es que en mi entorno corporate pues utilizamos pues Firefox solamente como navegador web. Esto ocurre, está ocurriendo a día de hoy. O utilizamos solamente, bueno, esto ya cada vez se está utilizando menos por suerte, pero había entornos donde Internet Explorer era el navegador por defecto y no se podía utilizar cualquier otro navegador. Por lo tanto, aunque fuera una versión desactualizada, aunque fuera una versión de navegador poco conforme a los estándares web, tú tenías que desarrollar ese contenido precisamente para ese tipo de navegador, ¿no? Pues con Can I Use, por ejemplo, nosotros podemos utilizar o explorar qué etiqueta vamos a poder utilizar con qué navegadores, ¿no? Esto a día de hoy yo lo encuentro muy, muy útil, especialmente en los navegadores que menos conocemos, como son los navegadores de los dispositivos móviles. ¿De acuerdo? La gran mayoría de usuarios en la cuota de mercado están utilizando Chrome, están utilizando Firefox y Safari, sobre todo para aquellos usuarios de Mac. Pero en cuanto a los navegadores de dispositivos móviles tenemos un gran desconocimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí es muy importante poder analizar qué tipo de correlación va a tener o qué capacidad de poderse mostrar esa etiqueta dentro de un navegador concreto, y esto es muy importante que lo utilicéis para evitar aquellos problemas de por qué en mi dispositivo se ve y por qué en otros dispositivos no se ve correctamente mi sitio web. ¿De acuerdo? Esto es importante para no volverse loco, es decir, ese es el gran problema de los lenguajes de programación que estamos utilizando hoy en día, en el que, como veis, hay muchos lenguajes y que entre ellos, pues bueno, siguen existiendo una serie de dependencias que, lógicamente, hemos de tener en cuenta. ¿Vale? Muy importante, y por último, sí que quiero remarcar el hecho de que, aparte de estos lenguajes, tenemos otros lenguajes de programación, lo que se llamarían lenguajes de alto nivel, pues por ejemplo como Java, como C++ o C#. Son lenguajes que, por ejemplo, están utilizando grandes corporaciones del estilo pues, de Facebook, YouTube, Amazon. Estamos hablando ya de lenguajes también del lado servidor y que son lenguajes que ya propiamente están siendo trabajados ya pues, por personal de un área técnica, ¿no? de un área 100% informática. Bien, hasta aquí, bueno, pues, ¿cómo vamos de tiempo, Christopher? ¿Relativamente bien? Bien, bien, vamos bien.
Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os haya quedado ahí en el tintero, pues ahora es el momento. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? María, todo ok, ¿vale? Andrea también. La Brigitte, ¿quieres decir algo, Brigitte? Sí, sí, sé cómo. Ya puedes hablar si quieres. Oh, gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, en esa página que dice al final de Can I Use, ¿podrías darme una demostración de cómo utilizarlo? Sí, mira. Ay, espera. Mira, como verás, la página lo primero que te muestra, ¿de acuerdo? Es un formato de búsqueda donde te pregunta, ¿can I use? Y una etiqueta en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo utilizar la etiqueta nav y automáticamente lo que te va a mostrar es los resultados, ¿de acuerdo? Sobre los tipos de navegadores donde vas a tener un nivel de soporte aceptado o un nivel de soporte no aceptado, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, queremos ver, pues yo qué sé, para Chrome, pues en qué versiones lo vamos a poder utilizar o no, aquí ya nos está diciendo en qué versiones no va a poder ser utilizado, siempre aparece en rojo, y luego las versiones en verde pues ya nos da el nivel de soporte al 100%, incluso el uso total a partir de la web en global, ¿de acuerdo? Con todo ello, pues puedes determinar si una etiqueta en concreto que quieras utilizar en una página va a ser importante que tú lo utilices o no. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, ves que hay un nivel de conformidad muy bajo, o, por ejemplo, imaginemos que tú sabes que te vas a dirigir a una comunidad de usuarios que utilizan el Chrome para Android, estás viendo que solamente tiene conformidad para la versión 78. ¿De acuerdo? Si tus usuarios, por lo que fuera, tuvieran dispositivos más antiguos, donde la versión de Chrome para Android fuera anterior, fueran pues, la versión 70, por ejemplo, o la 72 o la 76, verías que esa etiqueta no tendría conformidad. Si no aparece, quiere decir que no tienen datos de uso y, por lo tanto, no sería recomendable su uso. ¿Sí? Gracias. Por eso os decía, por ejemplo, sí que a nivel de los navegadores pues, más típicos, pues bueno, Edge es de nueva creación, es el sustituto de Internet Explorer, ha mejorado bastante, aunque sigue teniendo unos gaps bastante importantes, le queda bastante por madurar. Por ejemplo, es bastante conocido por todos el nivel de conformidad que nos encontramos pues, con Firefox o con Chrome, ¿no? Incluso con Safari, los que trabajamos con Mac, con iOS concretamente, pero es muy útil precisamente para aquellas versiones de navegadores de dispositivo móvil que sí que tenemos un gran desconocimiento incluso de cuáles son, qué versiones están utilizándose y cuál es, digamos, el nivel de compatibilidad que tenemos entre etiquetas y del lenguaje, del propio lenguaje y los diferentes navegadores. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Alguna duda más? Tienes una pregunta en el chat. Vale, sí. A ver, Xavi, ¿es HTML5 igual de riguroso que XHTML o tiene el mismo rigor que HTML4? A nivel personal, ¿con qué prefieres trabajar? Buena pregunta. Bien, HTML5 sí que en realidad es igual que de riguroso que XHTML. De hecho, hereda un conjunto de etiquetas del mismo.
incluso te diría que más que de HTML4. Si vemos dentro de los estándares del Web Consortium cuáles son las etiquetas que el Web Consortium precisamente marca como deprecated, aquellas que desaconseja su uso, vemos que tiene más etiquetas desaconsejadas de HTML4 a HTML5 que de XHTML a HTML5. Esto tiene solamente una razón de ser, y es que XHTML, como es la parte extensiva de XHTML y que fue la primera que abogaba por separar el contenido, la estructuración y la notación del contenido de su formato visual, pues lógicamente HTML5 ha cogido la mayor de las características de este lenguaje. ¿De acuerdo? Sí que es cierto, y una vez más, aquí los navegadores, que son los que al fin y al cabo interpretan el código HTML, siguen siendo permisivos y tendría que haber en un momento u otro pues, un nivel de permisividad mucho más bajo precisamente para que no se produzcan errores. Es decir, que si yo etiqueto algo mal, me salga un error de sintaxis, para que incluso lo pueda corregir, porque muchas veces es algo que se te ha podido olvidar cerrar una etiqueta y visualmente se va a seguir viendo esa página, ¿no? Y a nivel personal, ¿con qué prefiero trabajar? Pues te diría, depende. Depende. Y te diría en este caso, depende de con qué cliente voy a trabajar. ¿De acuerdo? En función de cuál sea su necesidad concreta y dónde quiere desplegar su contenido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Básicamente porque HTML5, aunque está terriblemente avanzado y de hecho la última release, la 5.3, aparece ya prácticamente como definitiva y trabaja muy bien con CSS3, tiene cosas que todavía están, digamos, en modo ensayo. Modo ensayo quiere decir que a día de hoy las puedo utilizar, pero finalmente si el draft pasa de draft a recommendation y de recommendation pasa ya a lo que sería ya un formato definitivo, si alguna de esas etiquetas o alguno de los atributos de esas etiquetas desaparecieran o cambiaran, pues hombre, me haría una faena bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Siempre jugar con un valor más seguro y evolucionarlo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una página no crítica quiere decir, por ejemplo, no transaccional, es decir, no vamos a utilizar datos, por ejemplo, de usuario, no vamos a estar trabajando con interrogación a bases de datos constantemente, pues para, yo que sé, por ejemplo, una página web de market, una página web de stocks, etcétera, pues bueno, te diría que podríamos trabajar fácilmente con HTML5 sin ningún tipo de problemas. Eso sí, utilizando aquellas etiquetas del estándar HTML5 que sabemos de facto que es prácticamente imposible que desaparezcan. ¿De acuerdo? Es decir, aquellas etiquetas que, por ejemplo, utilizando el Can I Use, podemos ver que se están ya utilizando en una parte importante del contenido web, del contenido analizado en la red, y que es prácticamente imposible que vayan a desaparecer. Es decir, etiquetas de estructura, te diría, sería un craso horror que desaparecieran, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos arriesgar, entre comillas, arriesgar a utilizar HTML5, que de hecho tampoco es tan diferente de la evolución de HTML4. ¿Vale? Por lo tanto, depende un poquito también del propio proyecto. Y os diría más, seguramente cuando vayáis a hacer el TFM y busquéis pues también alguna plantilla para poder trabajar con WordPress y que se asimile a lo que queréis hacer, a la estructura y a la arquitectura de la información que queráis hacer, os vais a encontrar con plantillas que estarán hechas en HTML5 y que no van a diferir en cuanto a formatos sobre una que estuviera hecha en HTML4 o en XHTML. ¿Vale? Por lo tanto, depende bastante, pues ya te digo, del tipo de proyecto y del cliente con el que en este caso trabajase. Nada, Xavi. ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta?
No, pues muchas gracias a todos. Vamos ya a ir cerrando el webinar. Y pues nada, seguimos en el aula virtual y para cualquier consulta allí me tendréis. Y también a David esta semana con sus 2 unidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Perfecto. Gracias a vosotros. Nos vemos en el aula.